Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre que es, cuán hermoso su nombre que es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre que es, nada se iguala que es. Cuán hermoso su nombre que es, no hay otro nombre. Bienvenidas, Magdalitas, a todos. Gracias por estar aquí un domingo más, acompañándonos y sintiendo la presencia del Espíritu Santo en esta comunidad. Y hoy estoy súper feliz porque todas las lecturas son mis favoritas. ¿Qué acontecimiento? Y eso casi nunca pasa. Casi nunca pasa. Se han alineado todas las lecturas, ¿no? Y yo dije, no puede haber... Se va a explayar. No puede haber mayor forma, quizás, de percibir a nuestros liderazgos que han construido esta comunidad que las lecturas de este día, ¿verdad? Porque aún Alvarite, muchas veces, y perdón por la expresión que voy a decir, con su torpeza de tratar, a veces, pero Alvarite es una demostración de esto último que mencionaba el Evangelio de este día, esto que nos leía Abiel, ¿verdad? Creo que cada uno, el obispo Martín, Luis Manuel, Alvarite, a su forma y a su manera nos demuestran qué tan misericordiosa es la divinidad con nuestra comunidad y cómo se manifiesta también la ternura. Ya saben que a mí no me gusta hablar del amor porque para mí el amor es una serie de acciones que conllevan emociones, pensamientos, actitudes nuestras, ¿no? Entonces para mí las lecturas de este día representan precisamente una guía, una manera en cómo la divinidad nos hace saber y conocer que hay un poder transformador en la ternura y que solo desde la ternura es posible hablar de una inclusión radical. No hay otro lugar. Uno de mis grandes maestros que compartimos también con Alvarite, que es Fray Julián Cruz Alta, una persona altamente perseguida en América Latina porque quizás es de las primeras personas en las que se popularizó muchísimo, ¿verdad? Hablar del derecho a la laicidad y la defensa de los estados laicos. Una persona a la que le fue despojado su hábito también, ¿verdad? O sea, él era un sacerdote y ha sido muy duramente señalado y al igual como ha sucedido con otras personas, por ejemplo acá en la UCA, hay más de un sacerdote y una monja en la UCA a quienes desde el Vaticano les ha llegado una carta y les ha dicho, mire, cállese, ¿ya? Deje de estar evangelizando de esa manera, deje de creer en una teología de la liberación, que ya lo hemos dicho también en los cursos de los días martes, que es como la masa madre donde germinaron el resto de teologías liberadoras, ¿no? Pues así como a John Sobrino, por ejemplo, a Martes Mischer, que ahora es quien dirige la maestría en teología en la UCA, les vino esa carta y le dijeron, cállense. Así también pasó con Fray Julián Cruz Alta y él decidió que no se iba a quedar callado, ¿ya? Porque había algo muy importante en la evangelización que tenemos que retomar todas y todos, y es la misericordia por el otro. Yo me lo he cuestionado mucho últimamente y agarro a una persona que hoy tenemos, ¿verdad?, en la silla presidencial de este país de manera inconstitucional y digo, ¿cómo puedo ser misericordiosa con esta persona? Viendo toda la destrucción, ¿verdad?, que hay
de la integridad de las familias que hay, de la integridad misma de cada persona. Me cuesta muchísimo, pero entonces es cuando regreso de nuevo y digo, ¿cómo son los líderes de mi comunidad elegida? ¿Cuál ha sido la semilla que dejó sembrado el obispo Martín Barahona? Y por eso me gusta muchísimo cuando en las lecturas se habla precisamente de la pérdida corpórea para dar paso a un nuevo ser. Yo sé que, miren, hay algo bien interesante en la primera lectura que se leyó, que es la del Antiguo Testamento, y en este encuentro misericordioso que José tiene con sus hermanos. Si todavía no hemos encontrado las pistas en ese texto, vayamos y leámoslo de nuevo. Yo les invito realmente a que lo hagamos. Y me hizo recordar muchas cosas que incluso pasan en mi propia familia, ¿verdad? Y alguien me decía hace unas semanas atrás, es que el que usted haya sido tan cuidada, que todo mundo, ¿verdad?, haya sentido la necesidad de estar cerca suyo, hoy que estuvo enferma, es porque su familia es bien unida, pero la unidad familiar se construye, y se construye precisamente aun cuando muchas veces nuestra familia no sea la familia que esperamos. Pero yo decido, y esto ya lo hemos hablado también en otros momentos, yo decido qué cosas perdonar en mi familia y qué cosas no perdonar en mi familia. Qué cosas socavan la dignidad que la humanidad nos ha entregado y qué cosas no. Entonces, cuando yo voy hacia este texto y digo, ¿cómo hubiese sido yo si mis hermanos hubiesen sido quienes me dejaron tirada en un pozo, ¿verdad? A que me comieran los leones, como decía mi mamá, y que vean qué le pasa, ¿va?, a esta chichinchuza que está ahí, ¿va? No pude evitar recordarme cuando Salvador y Lisette, que son los dos hermanos menores de mi papá, que mi papá terminó de criar, me decían, mira, ahí arriba hay una bombonera, como 4 pisos arriba, en un estante. Y me ponían una sillita para que yo escalara el estante y luego me quitaban la silla y la tonta de la Nubia se venía de cabeza. Me pasó como 3 veces. La última vez me llevaron a la Cruz Roja y me tuvieron que coser la cabeza, ¿verdad? O cuando me metieron en un saco y me dijeron, mira, vos no sos hija ni de tu papá ni de tu mamá, a vos te encontramos allá en un basurero. Y yo en mi mente cada vez que recuerdo eso, recuerdo el basurero. Porque existe todavía, increíble, después de 40 años el basurero existe. Entonces, allá te encontramos en ese basurero, entonces hoy te vamos a ir a dejar. Y me cantaban, pobrecita la huerfanita. Imagínense el bullying que tenía yo en la casa, ¿verdad? Y yo me lo creí tanto así que yo sigo afirmando que no soy hija ni de mi mamá ni de mi papá. O sea, imagínense, eso está tan introyectado. Pero en retrospectiva, pensar en esas situaciones me hace también revisar cómo Salvador, Lisette y yo superamos esa infancia de muchas cosas que nos hicimos, ¿verdad? Porque tampoco era un angelito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo superamos esa infancia y ahora podemos conservar esa unidad? El día que a mí me sucede algo, yo sé que están por delante Salvador y Lisette poniendo el pecho para que a mí no me suceda nada. Y viceversa. ¿Cómo? ¿Cómo se construye eso? ¿Somos capaces de hacer eso por nuestros enemigos? Esa es la tarea más difícil que tenemos. Y es la tarea más difícil que está encerrada en el Evangelio de este día. No es nada fácil, pero fíjense que yo creo que para el obispo Martín Barahona hubieron pistas, muchas pistas en las lecturas de este día. Estoy convencida que el poder transformador de la ternura es que hizo posible que para el obispo
se diseñara en su mente y en su corazón toda una estrategia que nos lleve a afirmar que la inclusión radical es posible. Es posible. En Génesis vemos cómo José, la divinidad, le da la oportunidad de vengarse, ¿verdad? De esas personas que le dejaron sola en el desierto. Y bueno, y que ya hemos hablado también aquí, ¿verdad? Que José va a ser la primer persona sospechosa que tenemos en la Biblia de ser una persona queer. Si no lo sabían, vayan a leer el texto. Tiene que ver con la túnica. Ahí les voy a dejar una pista. Y cómo José, en lugar de guardar rencor, lo que hace es entender las acciones de sus hermanos, entender sus motivaciones, entender también por lo que están pasando en ese momento. Y en lugar, repito, de vengarse, decide actuar desde esa inclusión radical. José, con el poder que tenía, bien pudo haberles dicho, miren, váyanse por donde vinieron, tar por cuales, aquí no estén esperando nada, ¿verdad? Y al contrario, les llenó los sacos de alimento, ¿verdad? E hizo mandar a traer luego a su padre. Ofrece amor, ofrece perdón y también ofrece salvación. Y esto nos recuerda a todas las veces en que Jesús ofreció lo mismo para las personas que eran señaladas por la sociedad, para las personas que no encontraron un refugio, que no encontraron quien les defendiera. El pasaje nos tiene que marcar un sendero en donde todas las veces que hemos sido marcadas por el dolor, por la exclusión, la traición, ¿verdad? Debemos encontrar el camino de nuevo del amor. Y repito, para mí el amor no se trata de un sentimiento efímero que puede aparecer durante el día, ¿verdad? Y así como aparece mi alegría, desaparece porque viene el enojo, viene la tristeza. No, el amor es una cosa mucho más profunda. Necesita de pensamientos, necesita también de mi carácter y de mi temperamento para poder encontrar su cauce. Yo creo que aquí la clave, Magdalita, siempre va a ser el tema de cómo podemos buscar la reconciliación y el cuidado mutuo en medio del dolor y en medio también de la traición. ¿Cuántas veces no hemos confiado en alguien así, verdad? Bien fuertemente y depositamos toda nuestra fe en esta persona y esta persona nos termina fallando. Nos hace quedar muy mal. A mí, por ejemplo, no se me va a olvidar, y esta es una anécdota bien personal que compartimos con Fer, a quien yo identifico de repente como un bastión para mí, y digo, Fer es mi polo tierra. Y entonces pasó algo con Alvarite, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos en una consultoría? Era una consultoría a nivel regional con 50 organizaciones, y a mí se me iban los pelos para arriba porque Alvarite desaparecida como siempre. Bien raro. Raptada cabal. Y yo no hallaba qué hacer y entonces yo me sentía súper herida emocionalmente porque yo había depositado toda mi confianza en su sapienza. Y la hermana, y le digo, no sé qué hacer. Me dio desbordada, casi llorando. Y entonces, y yo tenía tanto miedo incluso de reclamarle al Alvarite en esa ocasión, porque yo decía, se va a dañar mi relación personal con él a partir de aquí. Y yo me acuerdo perfectamente que lo primero que hizo Fer fue serenarme. Entonces, como muchas veces, solamente se trata de eso, de poner los puntos sobre las íes, de bajarle 2 rayitas a la tensión y entender que muchas veces tal vez el otro no me daña porque quiere, sino porque hay muchas situaciones de atrás. Miren, a mí me siguen surgiendo muchas preguntas con los textos, son mis favoritos definitivamente.
¿verdad? Y creo que también es un llamado a mantenernos fieles en el amor de la divinidad. El martes precisamente estuvimos hablando de los diferentes tipos de amor que tiene la divinidad, ¿no? Y cómo podemos advocarnos a cada uno de ellos en diferentes momentos y circunstancias. Como una comunidad herida, fragmentada y rechazada, para mí es importante también agarrar este salmo, hacerlo nuestro, ¿verdad? Tener esa práctica de las abuelitas. Yo no sé si en las casas de ustedes alguna abuelita tenía colgado el Salmo 91. ¿Ya? Hagámoslo nuestro, ¿verdad? Este salmo, vivámoslo, sintámoslo, veámoslo todos los días y que no se nos olvide. Y aquí les voy a contar otra anécdota, porque hoy es el día de las anécdotas. Fui a la casa de una persona y tenía una especie de walk-in closet, ¿verdad? Como decimos ahora modernamente. Pero él lo que tenía era en un espacio donde circulan mucha gente en su casa, tenía un espacio propio donde cambiarse a gusto, ¿verdad? Muy discretamente. Y entonces yo de metida, ¿verdad? Porque no le podemos decir de otra manera. Yo dije, quiero ver qué tiene ahí. Dije. Y entonces medio me acerqué a echar un vistazo, que era lo que había adentro. Y mi sorpresa fue ver que esta persona también ahí tenía un altarcito. Una cosa bien significativa, y había transcrito un salmo. Y entonces, cuando vio que yo estaba ahí que va vigiando el cuartito, me dice, necesito leer eso todos los días, porque si no, no sobrevivo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Realmente confiar en lo que la divinidad nos promete, confiar en la firmeza de nuestra fe, confiar en que la divinidad realmente está de nuestro lado, porque soy capaz de sentir dentro de mí la presencia del Espíritu Santo, porque me puedo permitir a mí sentir esa energía que realmente entra en mi cuerpo, me cohabita y actúo y soy a través de ella. La divinidad, Magdalitas, no está allá arriba como en el canto, ¿verdad? Está aquí, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y todas las lecturas de este día nos recuerdan precisamente eso, que no debemos de buscar a la divinidad de manera metafísica, porque está dentro de nosotros. La divinidad no es un acto de magia que nos va a salvar en un determinado momento, sino que tenemos que construir este vínculo y esta relación de manera diaria con ella. Sé que es muy difícil, que las circunstancias actuales y las cosas personales que cada uno puede estar pasando debilitan la fe. Pero yo, ¿qué estoy haciendo para fortalecer mi fe? ¿Venir acá todos los domingos o hacer de mi fe una práctica diaria? Mi invitación es a eso, a que si no tenemos una práctica diaria o la hemos abandonado, a que la retomemos. Porque entonces, ¿cómo vamos a poder desafiar al poder que está allá afuera, al terror que está allá afuera, si no es también volviéndonos poderosos internamente a través de la fuerza de nuestra fe? Para mí también es importante algo que Luis Manuel ya ha dicho muchas veces en este espacio, y es cómo convivimos nosotros como comunidad. Nos interesa el otro mientras estamos aquí sentados, y de ahí nos vamos a volver a enterar de lo que pasa en la vida del otro hasta el siguiente domingo, o estamos genuinamente vinculados como comunidad los unos de los otros. Hay algo que yo en estos últimos 2 miércoles que me ha tocado estar dirigiendo el Oasis, se me ha olvidado, ¿verdad? Y que era una cosa que pero muy fielmente hacían tanto Moisés como Ale, ¿verdad? Y es por quién vamos a orar esta semana.
¿Han orado por alguien esta semana? ¿Oro solo por quien quiero o también soy capaz de orar por esas personas con las que menos me vinculo en la comunidad? Miren que nosotros no nos podemos escapar de eso, tenemos que orar por todos ustedes, ¿verdad? Entonces, la divinidad nos llama mucho aún cuando estemos en situaciones apretadas, como decía el texto bíblico de ahora, ¿verdad? A sentir la liberación que nos da la forma de relación que construimos con ella. Estemos juntos, Magdalitas, en las alegrías, en las tristezas, en las luchas. Estemos juntos sintiendo compasión, incluso por esas personas que no son capaces de unir, de religar, sino todo lo contrario, que separan, que destruyen. Miren, esta semana que me ha tocado nuevamente convivir con comunidades desplazadas durante el conflicto armado, han sido momentos muy difíciles para mí, escuchar cómo las mujeres siguen sintiendo el daño irreparable que eso causó en nosotros como comunidad. Pero hay algo bien fuerte que mencionaba una señora el día de ayer y decía, no hemos sido capaces de ponerle un freno al discurso del presidente de este país, que en lugar de haber unido a la nación, la desunió. Teníamos una sociedad fragmentada, dividida por el terror, por el miedo, no solamente como secuela del conflicto armado, sino que también como una secuela de la violencia social y estructural que estábamos viviendo con las pandillas, que obviamente es una secuela de que no se haya hecho nada por las personas heridas, dañadas, eternamente violentadas durante el conflicto armado. Porque siguen siendo las mismas personas, las dañadas del pasado, las dañadas de hoy. Sí. Me dejó pensando muchísimo en las lecturas de este día y yo decía, realmente, ¿cómo podemos construir como comunidad un mensaje que una a las personas, como una comunidad disidente, en medio de que hay tanto narrativa de odio hacia nosotros, tanta narrativa que invita a otras personas incluso a perseguirnos, a odiar que seamos quienes somos? Y creo que aquí hay muchas pistas en estos mensajes, principalmente en el necesario e impetuoso momento de reparación que tiene que ser nuestra vida. Hoy, en el presente, no para el futuro, no hasta que hayan condiciones, ¿verdad? Porque yo sé que nuestra hermana pastora, para ella tienen que haber ciertas condiciones, pero es que no nos están permitiendo tener condiciones. Entonces no podemos esperar a que las haya. Tenemos que construirlas nosotros. Ser el llamado vivo del amor inclusivo que acoge, que celebra a cada persona, que protege a cada persona, que es capaz de reunificar, que es capaz de cuidar lo que está destruido. Que este día sintamos el llamado del Espíritu Santo para fortalecernos, para crecer nuestra fe, para caminar con ella, sintiéndonos felices de ser amados por la divinidad que ve en nosotros lo valiosos que somos. Amén, Magdalitas. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión, tu pecado